Buenas tardes. En el presente video tutorial voy a hacer referencia a los países más antiguos de la historia. Me refiero a los estados de los cuales se tiene el primer registro desde la finalización de la prehistoria. Una vez más me refiero a los estados más antiguos del mundo. Y cuando me refiero a estados, me refiero a la combinación de tres elementos básicos. Por un lado tenemos territorio, por un lado un gobierno y por el otro lado leyes. En otras palabras, me refiero a la combinación de esos tres elementos. Por lo tanto, cuando hablamos de los estados más antiguos del mundo, me refiero precisamente al país de Egipto y a las ciudades-estado de la Mesopotamia, de las cuales vamos a hablar en este video. Serán sus diferencias y sus similitudes, pero fundamentalmente sus similitudes. Cuando hablamos de Egipto y de Mesopotamia como los primeros estados, y especialmente como los estados más antiguos, me refiero a que fueron los primeros de los cuales, según la arqueología, se descubrieron los restos de escritura más antiguos. Recordemos que la prehistoria termina cuando se descubre la escritura. ¿Por qué? Porque ya no podemos estar hablando de prehistoria porque el hombre comienza a escribir su historia. Y este descubrimiento, este invento que revolucionó la cultura humana, se descubre aproximadamente hacia el año 3000 y los primeros restos de escritura se ubicaron en estos lugares. Por un lado Egipto y por el otro lado la Mesopotamia asiática. Por un lado, ¿qué tienen en común? Por un lado, como dije, ambos fueron los primeros estados, ¿sí? Sin embargo, fueron estados diferentes. En el caso de Egipto, había solo un gobierno. A ver, acá tenemos los países en cuestión. Por un lado tenemos a Egipto, ¿sí? Ubicado al norte de África, al noreste para ser más específicos. Y en el caso de Egipto, contamos con un montón de ciudades, territorios, zonas, que todas estaban bajo el mando de un mismo gobierno. Eso convierte a Egipto en un estado único, como por ejemplo la Argentina. En cambio, en Mesopotamia tenemos la presencia de muchas ciudades en la cual cada una tenía su gobierno y su propia ley. Por lo tanto, todas las ciudades que se encontraban en la Mesopotamia eran independientes unas de otras. Acá estamos ante la diferencia entre una ciudad-estado y un estado único. Para que quede bien claro la diferencia. Egipto tenía un montón de ciudades, pero todas obedecían a un mismo rey. En cambio, en la Mesopotamia había muchas ciudades, cada una con un rey propio. Esa es la diferencia entre un estado unificado y una ciudad-estado. Por ejemplo, si mañana la ciudad de Córdoba se independizara del resto del país, sería la ciudad-estado de Córdoba. Y no me refiero a la provincia, me refiero a la capital. Eso hace que una ciudad-estado sea como una especie de estado diminuto, un país donde solo su territorio se limita a una ciudad. Ese tipo de lugares son los que empiezan a aparecer en la Mesopotamia asiática. Por el otro lado, en cuanto a su organización política, una de las similitudes que tenían tanto Egipto como la Mesopotamia asiática era que poseían el mismo gobierno, monarquía teocrática absoluta. ¿Qué significa esto? Monarquía era así porque todos estos lugares poseían un rey. En el caso de Egipto, ese rey era conocido con el nombre de faraón. Y en el caso de las ciudades de la Mesopotamia, cada ciudad, repito una vez más, tenía su propio rey. ¿Por qué era absoluta? Porque tanto el rey como el de Egipto, o el faraón, como los reyes mesopotámicos, tenían poder total. ¿Qué significa esto? Que no compartían su poder con nadie. A ver, pongamos un paralelismo con Argentina.
El presidente puede gobernar, sin embargo, debe muchas explicaciones al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. En cambio, los reyes antiguos no debían explicaciones a nadie. Su poder era absoluto, era ilimitado y gobernaba como quería. Dirigía ejércitos, hacía leyes, firmaba la paz con otros países, representaba a la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie jamás se atrevía a contradecir al rey, ni en Egipto ni en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque las monarquías eran también teocráticas. ¿Qué significa teocrático? Que la autoridad del rey estaba legitimada por la religión o los dioses. ¿Qué quiero decir con esto? Que el rey utilizaba la religión, utilizaba las creencias para consolidar su poder. Vamos a poner ejemplos. Acá estamos ante una ley mesopotámica muy antigua llamada Código de Hammurabi. Está, como verán, tallada en piedra. Acá se ve, no se ve muy bien la imagen, pero se ven los restos de las leyes publicadas en piedra. Y acá tenemos al rey Hammurabi de Babilonia recibiendo las leyes por parte de este sujeto que está acá. ¿Quién es este sujeto? Este sujeto es el dios Marduk, dios principal de Babilonia. ¿Por qué Hammurabi, que se interesó en convencer a los babilónicos, a la gente de esa ciudad mesopotámica, en que las leyes se las había entregado un dios? Porque nadie iba a ir en contra de los deseos de un dios. ¿A qué apunto con todo esto? Que los reyes antiguos utilizaban a los dioses o utilizaban la fe, ¿sí? Como forma de legitimar el poder, o sea, de asegurarse que nadie lo vaya a contradecir. En Egipto pasó exactamente lo mismo. Los faraones lograron convencer a la población de que eran dioses personificados. Cada faraón se hacía llamar Horus. ¿Por qué? Porque Horus era el dios principal de Egipto. Ese tipo de estrategias como la de Hammurabi o la de los dioses, perdón, o los faraones egipcios era una técnica muy común. Si se lograba convencer a la gente de que el faraón era una persona sobrenatural o un rey babilónico era una persona que tenía contacto con los dioses, nadie iba a desobedecerlo. Eso significa teocrático. En cuanto a la organización económica, ambos pueblos vivían de la agricultura. Era su principal subsistencia, o sea, el trabajo de la tierra, lo que hacía que el agua fuera muy importante. Es por eso que estos pueblos, tanto las ciudades de la Mesopotamia como el país de Egipto, se establecieron cerca de ríos. En el caso de Egipto, la mayor parte del pueblo egipcio se había establecido cerca del río Nilo, que era la principal subsistencia de agua por parte del pueblo egipcio. En el caso de las ciudades de la Mesopotamia, todos se instalaron en medio del río Tigris, que vemos acá, y el río Éufrates, que vimos acá. De hecho, el término Mesopotamia representa el término región ubicada entre ríos. Por lo tanto, todas las ciudades se encontraban acá. Insisto una vez más, para aprovechar el agua. Volviendo al caso de la organización económica, habiendo visto lo importante que eran los ríos, pasemos a por qué ambos pueblos eran sociedades tributarias. Y esa era una de sus principales similitudes. Primero que nada, ¿qué era el tributo? El tributo eran pagos o regalos, si se quiere, que todo el pueblo tenía que hacer al rey, dependiendo cuál rey sea. En el caso de Egipto al faraón y en el caso de las ciudades mesopotámicas al rey en cuestión. Eh, Era como una especie de impuesto, como lo que igual al que los ciudadanos tienen que pagar hoy en día al Estado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué obedecía este pago de los ciudadanos al rey? Vamos a explicarlo con un ejemplo. En el caso de Egipto, todo el país estaba dividido en provincias. ¿Por qué? Porque el faraón no podía estar en todos lados. Tenemos la provincia de Saqqara, de Gizeh,
Cada provincia era conocida con el nombre de nomo y era gobernada por un nomarca. El nomo de Karnak, el nomo de Luxor, el nomo de Edfu, etcétera, etcétera, etcétera. Cada nomarca o gobernador tenía que recolectar todos los tributos, ¿sí? Todos los pagos de todos los ciudadanos del país y enviarlo a la capital, Memphis o Tebas, porque la capital de Egipto fueron varias, y el faraón entonces redistribuía esos tributos. Los tributos no necesariamente tenían que ser pagos en dinero. La gente por lo general pagaba con lo que producía. Por ejemplo, un campesino podía pagar con frutas o con verduras, un herrero podía pagar con metal, un carpintero podía pagar con artículos de madera, todo era enviado a la capital, donde el faraón volvía a utilizar esas riquezas para redistribuirla en el país. Por ejemplo, supongamos que Tebas enviaba fruta y Gizeh enviaba leche. El faraón enviaba la leche de Gizeh a Tebas, mientras que mandaba la fruta de Tebas a Gizeh. Así es como el faraón se aseguraba de que todos tengan lo necesario. Lo mismo pasaba en las ciudades mesopotámicas, solo que en una situación en un territorio más pequeño. Los ciudadanos enviaban al palacio sus tributos, los regalos al rey, y el rey con toda esa riqueza que iba acumulando, la conservaba y la invertía en el mismísimo pueblo. Si se les regalaba oro, ese oro se utilizaba para mejorar la ciudad, o esa fruta era, o ese alimento era distribuido entre quienes más lo necesitaran, o esa madera, ese hierro era distribuido entre el ejército para la construcción de armas. El punto es que eso que se le pagaba al faraón, él mismo lo redistribuía entre toda la sociedad. Eso es la idea de una sociedad tributaria. En esta imagen se observa, bueno, a duras penas, porque la imagen podría haber estado un poco más pequeña, cómo los campesinos entregan comida al faraón. La pregunta es, ¿qué hacía el faraón con esa comida y ese trigo? Bien, una vez más lo digo, lo redistribuye entre el ejército, los funcionarios, los sacerdotes, el resto de la población. Así se aseguraba de que toda la misma población tuviera lo necesario, como cada provincia, cada nomo en Egipto tuviera lo necesario para poder vivir. Para finalizar, tenemos que determinar cómo estaba dividida la sociedad en estos lugares, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Por un lado teníamos la clase más rica, la más privilegiada, que era la clase alta, compuesta por los reyes, los gobernadores, pero los gobernadores solo en el caso de Egipto, porque como era un estado único y enorme, el país estaba dividido en provincias. Las ciudades de la Mesopotamia no tenían gobernadores porque, como dije, solo eran ciudades independientes que se gobernaban solas. Sin embargo, también tenían jefes militares y sacerdotes. Estos correspondían a los sectores más elevados de la sociedad, los que tenían más riquezas y privilegios. Por el otro lado teníamos como una especie de clase media, que eran los escribas, las personas que sabían leer y escribir, trabajaban para los de la clase alta, redactaban sus documentos, leían sus cartas, eran como secretarios. Por lo tanto, provenían de la clase baja, pero vivían como vive la clase alta por ser un sector privilegiado al tener su habilidad para leer y escribir. La clase baja vendría a ser el resto de la población. Los pequeños trabajadores, comerciantes, campesinos, herreros, carpinteros. Y por último, los esclavos no los ponemos en ninguna categoría por ser el sector más marginal tanto de la sociedad egipcia como de la sociedad mesopotámica. Ni siquiera tenían libertad. Por lo tanto, no corresponden a ninguna clase social. El sector más marginal. Muy bien. Con esto presento a las dos sociedades más antiguas de la historia. Las ciudades de la Mesopotamia asiática y el país de Egipto. Muchísimas gracias.